Mi nombre es Juan Carlos Tufé Espinosa, soy alumno de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de la FES Iztacala. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Psicología. Voy a hacer una presentación acerca del campo aplicado de la Psicología de la Salud, ¿sí? De la cual voy a hablar acerca de la relación entre comportamiento y salud, ¿sí? Para esto voy a empezar a hablar de un modelo que viene siendo el modelo biopsicosocial, en el cual menciona que hay una relación entre salud y enfermedad de acuerdo a algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, el factor psicológico, factor biológico y factor social. En este caso, por ejemplo, en el factor psicológico es la personalidad, las conductas del sujeto, ¿sí? En el otro es, por ejemplo, factores biológicos, en este caso viene siendo lo que es el organismo, lo fisiológico del sujeto. Y el factor social, pues bueno, en este caso es el medio ambiente donde se desenvuelve, ¿sí? Voy a hablar acerca de algunos conceptos que son importantes de entenderle a la profundidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se entiende por personalidad? Primero, antes que nada, tengo que mencionar que la personalidad es individual. Es un rasgo, es una característica individual de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una definición, dice conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás, ¿sí? Por lo mismo, los riesgos que corre una persona a adquirir alguna enfermedad, pues bueno, son distintos, ¿sí? Porque es dependiendo de la personalidad. Esta es una definición, una definición de personalidad, pero bueno, ¿cómo la define la psicología? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la definición en psicología de la personalidad está conformada por algunas características, ¿verdad? Una característica importante que se puede decir que es la personalidad de los sujetos, en este caso viene siendo la personalidad. La personalidad del sujeto, que bueno, la personalidad es innata que la traía el sujeto. Otra es, por ejemplo, el carácter lo va adquiriendo, se va modificando en el transcurso de la vida del sujeto, ¿sí? Otra cosa viene siendo los sentimientos, ¿sí? Los pensamientos y las conductas que determinan la personalidad de un sujeto. La personalidad como determinante de conductas nerviosas, ¿sí? Lo que mencionábamos hace rato, ¿sí? Las personalidades son individuales de cada sujeto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, la personalidad de los sujetos son las que ponen en diferentes circunstancias a situaciones nerviosas, ¿sí? Dice, de acuerdo a la personalidad del sujeto conlleva el desarrollo de enfermedades, ya que la personalidad expone al sujeto a situaciones y circunstancias nerviosas, por supuesto, y circunstancias que tal vez sea la misma, pero la reacción del sujeto a esas circunstancias es un determinante de su personalidad. Bueno, ¿qué se entiende por síntoma? Es una señal del organismo en respuesta a alguna enfermedad. Sin embargo, hay algunos síntomas que se llaman asintomáticos, ¿sí? En el cual no hay síntoma perceptible del sujeto, ¿sí? Bueno, ahora otro concepto es dolor. Bueno, en este caso, el dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas, ¿sí? Vamos con otro término. Dolor psicogénico. Bueno,
Eh, hay algunos sujetos que manifiestan algún dolor fisiológico en donde aparentemente no hay alguna lesión, ¿sí? Este dolor, ese es un dolor psicológico, ¿sí? A pesar de que sea descrito por algún especialista, en el cual se le dice al sujeto que no hay ninguna alteración biológica en su organismo. Sin embargo, el sujeto manifiesta ese dolor, ¿sí? Y ese dolor es un dolor psicogénico, ¿sí? Otro concepto que se tiene que entender a la profundidad es, por ejemplo, ¿qué se entiende por salud? ¿Sí? Cuando hay una armonía, ¿sí?, biológica del sujeto y psicológica, quiere decir que en el sujeto hay salud, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice salud es un estado, es un proceso que se alcanza cuando hay una armonía biológica, psicológica, y bueno, y esto también es importante, con el entorno en el que se desarrolla el sujeto, ¿sí? Bueno, varianzas en síntomas y duración de las enfermedades. Como mencionábamos hace rato, la personalidad pues es diferente, ¿sí? No en todos los individuos, en todos los sujetos, la duración de las enfermedades es la misma, ni la adquisición tampoco, ¿sí? Aquí mencionamos algunos, dice, modelos propuestos por Schultz y Rittenhouse, en el cual mencionan la psicología, en la de la psicología de la salud, que dice, la personalidad induce hiperactividad. Cada persona reacciona en una forma distinta a las situaciones estresantes, ¿sí? Puede ser la misma situación, pero las personas reaccionan distintas. Habrá algunas personas que ante una situación estresante puede ser moderado. Algunas personas sus reacciones puede ser de una manera con una alteración, ¿sí?, muy fuerte. Predisposición conductual y la personalidad como determinante de conductas nerviosas. Predisposición conductual. Bueno, en este caso dice, aumenta la susceptibilidad a los patógenos externos, a los daños degenerativos de los órganos. El sujeto en este caso se predispone. Es cuando algún sujeto dice, bueno, me voy a enfermar, me va a pasar, entonces se predispone a ese tipo de enfermedades. Y definitivamente pues hay un daño degenerativo de los órganos, porque el sujeto se está predisponiendo antes de. La personalidad como determinante de conductas nerviosas, ¿sí? De acuerdo a la personalidad del sujeto, desarrolla enfermedades. La salud y la enfermedad están multideterminadas. Este modelo propone que los causantes de los procesos saludables y patológicos son detonados por varias causas, como los macroprocesos y microprocesos. En un momento menciono que vienen siendo los microprocesos. Por ejemplo, en este caso, uno de los factores que están involucrados en la relación entre salud, ¿sí?, y enfermedad, bueno, viene siendo lo social, ¿sí? El ambiente donde se desarrolla, donde se desenvuelve el sujeto, ¿sí?, lo económico y los factores climáticos. Son factores que alteran esto. También están los microprocesos.
En este caso, vienen siendo son los químicos que alteran, que alteran la salud o la enfermedad en este caso. Los pensamientos y la personalidad, en este caso los sentimientos del sujeto, ¿sí? Las emociones. ¿Qué es trastorno o alteración? ¿Sí? Bueno, es un evento biológico caracterizado por cambios anatómicos, fisiológicos o bioquímicos o por alguna combinación de los mismos, que da a entender que es una ruptura en la estructura y o función en una o más partes del sistema corporal. Es una disfunción del organismo que altera sus funciones o las impide en algún grado. También es una presencia en el organismo de algún elemento extraño que provoca respuestas en el mismo. Es lo que se entiende por trastorno. ¿Qué es el cáncer? Bueno, antes de definir este concepto, el cáncer es una enfermedad crónica, ¿sí? El cual conlleva a un desorden incontrolable, ¿sí? De células, las cuales se multiplican, ¿sí? Sin control, ¿sí? Y estas llegan a formar tejidos llamados tumores o neoplasmas. En la psiconeuroinmunología habla acerca de eso, ¿sí? En la cual menciona que de acuerdo a nuestras emociones, la mente, sistema nervioso y el sistema inmune, hay una relación en la cual el sistema inmune del sujeto conlleva alteraciones, ¿sí? en la cual esas alteraciones afectan el sistema nervioso central y el sistema nervioso inmune, ¿sí? ¿Qué es lo que conlleva adquirir, ¿sí? enfermedades o al desarrollo de las mismas más rápido, como la que mencioné hace rato que enseñé, el cáncer? La psiconeuroinmunología es una disciplina que se encarga de estudiar la relación entre conducta del cerebro, cerebro y sistema inmune, ¿sí? Como lo que mencionaba, de acuerdo a la personalidad hay una respuesta inmunológica. ¿Qué se entiende por conducta de enfermedad? ¿Sí? Bueno, son actividades emprendidas por una persona que se siente mal antes de que reciba un diagnóstico médico, ¿sí? Lemkin menciona algo muy importante, ¿sí? Hay enfermedades comunes, como por ejemplo las cefalias tensionales, molestias gástricas, dolores de espalda, desarreglos menstruales, de esos problemas comunes en las cuales, ¿sí? hay algunos sujetos que inmediatamente acuden al uso de drogas, ¿sí? comúnmente como las conocemos como las medicinas, ¿sí? en la cual Lemkin menciona cuál es el riesgo que conlleva este tipo de conductas, ¿sí? Cuando los sujetos realizan este tipo de
de, de actividades en las cuales utilizan la medicina para inmediatamente parar estos problemas comunes, en algún futuro el sujeto va a ser incapaz, ¿sí?, de poder sobrellevar esas enfermedades sin la ayuda de una medicina, sin la ayuda de alguna droga, o ¿sí?, que esas drogas son progresivas, van a necesitar dosis más altas para poder contrarrestar estos problemas comunes. ¿Qué se entiende por enfermedad o malestar? Bueno, aquí tenemos una definición. Es un fenómeno humano no biológico consistente en un conjunto de incomodidades, dislocamientos psicosociales resultantes de la interacción de una persona con su ambiente. Para esto hay algunas variables, ¿sí?, variables ambientales que motivan la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una de las variables es la familia, lo social y lo cultural, ¿sí? Variables que el sujeto porta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las experiencias del sujeto, ¿sí?, y las creencias religiosas. Y la manera en lo que el sujeto discrimina, ¿sí?, discrimina las situaciones. Otra de las cosas es, por ejemplo, los valores que el sujeto, en este caso, pues ya aporta. Son variables que modifican la adquisición de una enfermedad, ¿sí?, y por supuesto la manera en que un sujeto siente. La relación entre el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso, variables de personalidad y respuesta inmune, ¿sí? Hablábamos de lo que viene siendo, de acuerdo a nuestra personalidad, nosotros alteramos nuestro sistema fisiológico. Por ejemplo, dice, cuando un sujeto está bajo intenso estrés, un ejemplo como la pérdida, circunstancias laborales, conflictos interpersonales o problemas clínicos amenazantes, situaciones académicas, ¿qué es lo que pasa? Hay una secreción de diversas hormonas, tales como la hormona de glucocorticoides, ¿sí?, que viene siendo el cortisol, y la corticosterona, ¿sí? Estas hormonas, ¿qué llegan a afectar? Bueno, afectan el sistema inmunológico, ¿sí?, y conlleva a enfermedades como por ejemplo la de los riñones, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de ese tipo de enfermedades. Relación entre comportamiento y salud desde una perspectiva psiconeuroinmunológica. Por ejemplo, dice, lo psicológico y lo fisiológico se interrelacionan debido a que los sistemas endocrino y nervioso envían neurotransmisores que modifican el sistema inmune, debido a que las células del sistema inmune segregan sustancias como la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, la que hablábamos hace rato, en la alteración de enfermedades relacionadas a los riñones, que provoca, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal secundaria. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que si el sujeto goza de una fuerte red de apoyo social,
hablábamos hace rato que la personalidad, uno de los factores que conllevan a la personalidad, que describen a la personalidad, que modifican la personalidad, pues es el factor social. Y es importante lo que menciona aquí la psiconeuroinmunología, que si el sujeto tiene un apoyo social, presenta un sistema inmune más eficaz. ¿Sí? Esto da a entender que de acuerdo a los estilos de vida que muestra un sujeto, modifica el funcionamiento del sistema inmunológico y podemos evitarnos enfermedades como la insuficiencia renal. ¿Sí? Bueno, estilos de vida y salud. ¿Sí? Voy a mostrarles algunos ejemplos. ¿Sí? Dice, hay una correlación entre los modos y formas de vivir y la longevidad del ser humano. ¿Sí? No descartando que si llega a tener algunos problemas ya innatos, biológicos. ¿Sí? El no tomar, ¿sí? No utilizar drogas, no fumar, descansar, dormir 8 horas, ¿sí? Evitar en lo más posible el café o el té, comer saludable, ¿sí? Bien importante lo que viene siendo el desayuno, debido a que el organismo pasa varias horas en la noche sin ningún alimento, ¿verdad? Este tipo de comportamiento que tienen algunas personas que tratan de evitar, que tienen un desorden alimenticio, pues bueno, conlleva algunas enfermedades, ¿sí? Y por supuesto, el mantenerse en un peso adecuado, ¿sí? También se habla acerca de que tratar de evitar comidas entre comidas, ¿sí? Tratar de evitar o de definitivamente no tener ninguna, ¿sí? La intervención conlleva los siguientes pasos. Bueno, las fases de intervención previa, fase de entrenamiento y fase de confirmación. En esta parte, por ejemplo, el paciente debe estar bien informado de su enfermedad. Instrumentos que se pueden aplicar. Por ejemplo, aquí está el test de Peel, que es el Penn-Baker Inventory of Limbic Languidness, ¿sí? Este es un ejemplo. Aquí tenemos un instrumento, ¿sí? Pero mide la información de los síntomas, pero no la precisión con la que los síntomas se informan. Otro instrumento es el Private Self-Consciousness Scale. Aquí tenemos un ejemplo. El objetivo del psicólogo de la salud, ¿sí? Bueno, en este caso tienen que diagnosticar, evalúan al paciente, ¿sí? Son uno de los objetivos del psicólogo de la salud. Otro es la planeación, ¿sí? El cómo va a intervenir en algunas circunstancias de riesgo que conlleva el paciente. Otra de las cosas es el informarle a los colegas mediante la docencia, ¿sí? De acuerdo a lo que se ha investigado, ¿sí? ¿Qué ha investigado? Pues bueno, las nuevas conductas de los sujetos, ¿verdad? No son las mismas conductas de un sujeto de hace 10, 20 años, ¿sí? Tampoco son las mismas conductas de acuerdo a, por ejemplo, en Asia, que en Europa, que en el continente americano. Bueno, en otra son las fases del tratamiento, ¿sí?
Uno de los programas para promover la salud que resulta interesante es el modelo transteórico del comportamiento en salud, de cambio para conductas adictivas. Bueno, en mi opinión, desde mi perspectiva personal, el modelo transteórico resulta ser una estrategia que sería útil para un psicólogo de la salud, debido a que contempla diferentes etapas, que son las que voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, dice la precontemplación. En esta etapa, bueno, el sujeto no tiene ni idea que existen este tipo de intervenciones, ¿sí? Y para el individuo, para el sujeto, su conducta es normal, ¿sí? No se da cuenta lo que está pasando, ¿verdad? En esta parte, la contemplación, cuando el sujeto ya tiene una intención de cambio, ¿sí? Pero en este caso pues no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde acudir, ¿sí? La preparación, cuando las personas ya toman una decisión y un compromiso y desean participar en algún programa orientado a modificar, primero identificar qué tipo de conductas son las que le están conllevando a desarrollar enfermedades. Y bueno, en la otra etapa es cuando ya se realizan cambios y que ocurre la mayor aplicación sistemática de los diversos procesos de cambio. Bueno, y en esta etapa es el mantenimiento, ¿sí? Cuando el sujeto existe un riesgo de que sobrecaiga y a las conductas que le conllevaban a tener enfermedades, ¿sí? Dice aquí, cuando surgen tentativas de estabilización del cambio comportamental, pero las personas trabajan activamente en mantenerse, claro, trabajando en conjunto con el psicólogo de la salud. Bueno, en este caso la terminación es cuando, bueno, ya hay un cambio por completo, ¿verdad? Un cambio de comportamiento, hay un cambio de actitud, ¿sí? Hay un cambio de reacción hacia situaciones, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos lo que menciona Cabrera, que resalta que los procesos de cambio son estrategias y técnicas cognitivas, afectivas, experienciales y comportamentales que las personas usan regularmente para cambiar su comportamiento, ¿sí? Es ahí cuando el psicólogo de la salud desempeña un papel fundamental para facilitar y acelerar este proceso mediante los programas e intervenciones promotoras de la salud, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Espero que les haya agradado, ¿sí? Y como mencionaba, ¿verdad? Es importante identificar cuáles son las actitudes que tenemos ante las adversidades que nos pone la vida, ¿verdad? Y cómo reaccionamos. Y bueno, el tener una intervención, el tener un acercamiento con un psicólogo de la salud es muy importante para que no nos conlleve a adquirir, ¿sí?, alguna enfermedad, o si ya la tenemos, para que no avance más rápido, ¿sí? Muchas gracias.